Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar y confeccionar un cardigan. Un cardigan es, por definición, una prenda de abrigo, de lana abierta con botones y cuello en pico. Los modelos que ahora son catalogados como cardigan son más parecidos a un blazer, chaqueta americana abierta, que al modelo original. En realidad, se puede confeccionar en muchos tipos de telas diferentes. La única condición es que tengan algo de caída. Sin más, os dejo con el tutorial. Lo primero es el patrón. Vamos a necesitar un patrón base delantero y trasero de cuerpo sin pinza y un patrón de manga de abrigo que os mostraré más adelante cómo se hace. Lo primero será ponerle el largo deseado a nuestro cardigan. Ahí veis que tengo marcadas las tres líneas principales y una más abajo que es el largo. Lo siguiente será restar 1 centímetro del hombro y esto lo vamos a hacer tanto en el delantero como en el trasero. Ahora trazaremos de nuevo lo que es el escote trasero. A continuación, vamos a definir el largo que queremos que tenga por delante nuestro cardigan. En este caso, yo he decidido que sea desigual, que por detrás tenga todo el largo, pero por delante haga un poco de forma. Así que he dividido en 3 el largo total que le he dado a la última franja y he hecho una línea desde este tercio hasta el final. Una vez ya tenemos puesto lo que nos va a medir por delante, vamos a hacer una suave curva desde ese punto hasta el centímetro que habíamos sacado de nuestro escote o de nuestro hombro. Esto hace una forma sencilla de cardigan. Pero como es una prenda que va sobre otras, vamos a darle unas holguras, en este caso dándole 1 centímetro por delante y 1 por detrás, sea hacer a todos los anchos, ya nos es más que suficiente. En cuanto a lo que es la parte de los hombros, vamos a subir también ese centímetro, tanto en el delantero como en el trasero, y volvemos a definir dónde nos llegaría nuestro escote. Una vez ya tenemos esto, bajamos 1 centímetro en la sisa y volvemos a definir la forma. De esta forma ya tenemos dado toda la holgura que va a necesitar el cardigan. Si lo queréis hacer con una tela más gruesa, le dais más holgura sin ningún problema, pero no superéis nunca los 2 centímetros, porque si no os quedaría demasiado oversize. En cuanto a la manga, vamos a hacer una manga de abrigo. Primero trazamos desde el punto A, punto de inicio, una cuarta parte del contorno de la sisa modificada que hemos modificado antes dando las holguras. Ese punto va a ser el B. Desde B trazamos una línea en horizontal y sobre esta línea trasladamos la mitad del contorno de nuestra sisa, creando así el punto G. En cuanto a las curvaturas de las copas, vamos a hacerlo igual que lo haríamos con una manga normal. Lo único que vamos a trazar solamente la línea del delantero. Os dejo un vídeo más explicativo en la cajita de la descripción. El punto D es el largo total de la manga y lo vamos a aplicar desde el punto A hasta todo el largo que nosotros queramos. Y de ahí trazamos una línea en horizontal hacia la derecha con la mitad del contorno de nuestro puño, que será el punto E. Finalmente unimos el puño con el final de la curvatura de nuestra sisa. Para hacer la tapeta del cuello vamos a necesitar tomar lo que es el largo de nuestro escote delantero, toda la forma que hemos trazado, y el escote trasero. En cuanto al ancho, puede ser el que vosotros queráis, pero pensad que debe ir doble. Ahora os estoy partiendo el patrón para que veáis que va doble y que también vais a necesitar hacer esta pieza 2 veces porque es muy raro que os pueda caber toda esta pieza en lo que sería la tela.
Una vez ya tenemos ese cuadro hecho, vamos a ir desde el inicio hacia abajo y vamos a marcar el mismo largo que tiene nuestro escote trasero. Si por ejemplo nuestro escote trasero tiene 15 centímetros, marcamos 15 centímetros. Y desde esos 15 centímetros hasta abajo vamos a marcar todo lo largo que tenemos nuestro escote delantero, o sea, ser la forma que hemos hecho para definir el centro del cardigan. Además de eso, vamos a dejar un margen de costura de un par o 3 de centímetros. Y así tenemos hecha ya lo que es la forma de esta tableta. En cuanto a las piezas, suelen ser dos delanteras, una trasera que va a doblez, 2 veces las mangas, estas mangas obviamente también van a doblez, y las 2 piezas de lo que sería nuestro pulido del cuello, que recordad que va doble. Si vais a trabajar con una tela que sea difícil de marcar, os aconsejo que pongáis el centímetro de margen de costura en el patrón y lo recortéis directamente. Os recuerdo que debéis marcar los piquetes de la mitad de las mangas, de la línea de pecho, de la cintura y de la cadera, y en la pieza del cuello el piquete de la mitad o costura en su defecto y hasta donde debe ir lo que sería nuestro largo de escote trasero. Si tenéis estos piquetes marcados os ayudarán después en la confección. Recordad que en el bajo de lo que son las piezas del cuerpo, sea ser delantero y trasero, vamos a dejar un margen de costura de 4 o 5 centímetros. Ahora vamos con la confección, ya veréis que es súper fácil. Lo primero es unir los hombros del delantero y el trasero con la máquina de coser y luego los vamos a pulir o bien con una overlock o con un pespunte de sobrelado elástico a 1 centímetro de nuestro borde. Esto lo vamos a hacer con agujas de tipo jersey, que son las adecuadas para este tipo de género, tanto en la máquina plana como en la overlock. Esto es importante porque a veces en la overlock dejamos las que vienen de fábrica, que suelen ser agujas de todo uso, y eso puede hacer que nos queden marcas en la tela cuando pulimos, en caso de que vayamos a sacar los hilos de la costura que acabamos de hacer. Después montamos las mangas usando los piquetes que habremos marcado en las copas anteriormente para saber dónde está la mitad, y los vamos a colocar encima de la unión con los hombros. Lo siguiente será unir los finales de las sisas tanto de mangas como del cuerpo y repartir la tela que queda entre medio de forma que no nos quede ninguna pinza ni que nos estire. No tendréis mucho problema porque estas mangas tanto en delantero como en trasero son iguales, igual que las sisas. Así que si el patrón está bien trazado, a la primera y con un poco de paciencia os tendría que resultar fácil colocarlas. Si no, pues podéis coger la mitad de esa mitad, sea ser el cuarto de la manga, y colocarlo en la mitad de lo que sería la mitad de la sisa, sea ser los cuartos con los cuartos. Y de esta forma tendréis seguro que vuestra manga va a estar colocada correctamente. Igualmente, si veis que os es difícil por el tipo de tela, porque sea muy gruesa, porque se mueva, porque tenga una textura rara o demás, siempre podéis usar un hilván de hilo. Que sé que es algo que mucha gente no suele hacer, pero muchas veces nos ayuda con estas pequeñas labores. Una vez nosotros ya tenemos asegurada la manga, vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser y nos aseguraremos de que no haya ningún despiste, que no quede ninguna pinza, etc. Una vez veamos que está todo como debe estar puesto,
vamos a pasar el pulido para las mangas y vamos a tener mucho cuidado de nuevo de no hacer ningún pliegue ni ningún tipo de tirón. El siguiente paso es cerrar la chaqueta. Podríamos colocar ahora el cuello también, pero yo he decidido cerrarlo para que se vea más unitario. Lo que vamos a hacer va a ser juntar puño con puño y costura de unión de manga con costura de unión de manga, teniendo mucho cuidado de que nos quede bien puesta y cada una hacia el lado que le toca. De esta forma, cuando nosotros veamos la chaqueta por fuera, no nos quedará una costura por encima de la otra. Nos quedará una forma de X bien hecha y nos quedará bonito. Esto lo que hace es que después se vea la prenda más profesional. ¿O no os ha pasado alguna vez que habéis comprado algo de forma industrial y tiene la manga más subida de un lado que de otro? Pues este pequeño detalle es algo a tener en cuenta si queréis que os queden mucho mejor vuestras piezas. Cuando ya hayamos unido lo que es las mangas con los cuerpos para cerrarlo, vamos a proceder a pasar un pespunte con la máquina y nos aseguraremos de que estas uniones nos queden bien puestas. Cuando ya veamos que está todo correcto, vamos a pasar a pulir los costados y el bajo de la manga. A continuación vamos con la pieza del cuello. Como os he comentado, hay que cortarla 2 veces porque seguramente no os dé el largo de la tela. La vamos a cortar y vamos a unir a 1 centímetro de costura por la parte superior. Si queréis podéis hacerlo con el pulido directamente, pero os aconsejo que primero lo hagáis con la máquina de coser y así lo podéis probar. Hacedlo derecho con derecho. También derecho con derecho vamos a proceder a cerrar la parte de abajo y a cortar, si fuera necesario, el margen de costura que nos sobra. Esto lo haremos porque vamos a girar nuestra pieza para que nos quede pulida. Cuando ya hemos hecho los cierres y hemos quitado el sobrante, pasamos a coser esta pieza en el lugar en el que va desde un lado hasta el otro a 1 centímetro de costura, ayudándonos siempre con los piquetes. Si queréis podéis hilvanarlo sin problema o ayudaros con unas pinzas o con unas agujas para que esto nos quede justo en el sitio donde debe. Si lo hacéis bien y habéis dejado esos 4 centímetros de margen de costura, esta pieza os tiene que quedar justo a 4 centímetros del borde de un delantero y del borde del otro, y el centro en el piquete del centro de nuestro cuerpo. El centro de nuestro cuello es la unión que habíamos hecho con las 2 piezas. Obviamente, como hemos hecho antes, también vamos a pasar esto con un sobrehilado. Para los puños me decidí por un doble. Doblé una vez, luego otra y pasé un pespunte elástico sencillo. Tened cuidado con el tipo de puntada que usáis, porque si usáis una tela que tenga una cierta elasticidad, puede reventar un pespunte recto sencillo si no habéis endebido todo lo que necesita la tela. Así que os recomiendo que si estáis empezando y tenéis una puntada elástica, uséis esta. Para el bajo también me decanté por un doble dobladillo. Este lo hice teniendo en cuenta que la costura de unión de la pieza de lo que es el cuello quedara doblada hacia adentro para que así quedase oculta a la hora de coserlo. Es una forma de hacer esta terminación.
Lo que sí que hice fue hacer este último pespunte del bajo con la máquina de coser. Si queréis podéis hacerlo con puntada invisible o también podéis usar la puntada invisible de la máquina en caso de que la tengáis, pero con un pespunte sencillo debería de aguantarse, al igual que nuestros puños. Lo que sí también podéis hacer si veis que el cuello se mueve o se levanta demasiado es desde este mismo pespunte que estamos haciendo para el bajo y por la parte interior de la pieza tomar la costura que une la pieza de lo que es nuestro cuello con la pieza del cuerpo y hacer un pespunte todo alrededor por todo el escote y así la pieza nos queda sujeta. Algo que podría darle un punto a la pieza sería que, por ejemplo, cogierais un hilo de un color que destacara y usarais una puntada decorativa para hacer todo este trabajo. Por ejemplo, si tuvierais una pieza que fuera en blanco, hacerlo con un hilo en negro. O si fuera, por ejemplo, una pieza en negro, con un hilo en plata o en oro, y eso le daría otro punto diferente a vuestra pieza. Pero es algo que os comento y que no es obligatorio, que lo podéis hacer a modo decorativo, pero también es una buena solución para hacer un acabado dependiendo del uso que le vayáis a dar al cardigan, porque ya sabéis que dependiendo del tipo de tela que elijáis puede ser usado o bien para diario o bien para ocasiones especiales. Y aquí os dejo unas fotos del resultado. Os enseño la parte de delante, cómo queda de costado y cómo se ve el interior del cardigan. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida, y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!